Me llamo Claudia Méndez, y mi vida se rompió la noche en que descubrí que el hombre con quien compartí más de 30 años no solo me traicionaba, sino que lo hacía con la peor persona posible. Una revelación que cayó sobre mí como un rayo en la oscuridad y que marcó el fin de mi estabilidad emocional. Mi marido, Javier, y yo vivíamos en un condominio tranquilo, con casas construidas una al lado de la otra, una configuración que facilitaba la convivencia y la cercanía, y allí también residía nuestro único hijo, Daniel, junto a su esposa Laura, formando un pequeño círculo familiar que supuestamente era seguro y armonioso. Daniel es empresario, siempre lo fue, y por la naturaleza de su trabajo viajaba constantemente a otras ciudades y países, lo que significaba pasar largas temporadas fuera de casa, confiando plenamente en la honestidad de su padre para cuidar de su madre y en la fidelidad de su esposa para mantener el hogar. Nuestra relación, la de Javier y yo, parecía estable y normal desde la perspectiva de los vecinos, pero yo llevaba años tomando medicamentos recetados para conciliar el sueño cada noche, un recurso que se había vuelto indispensable para combatir la ansiedad y el profundo cansancio emocional que arrastraba. Una noche olvidé tomar el medicamento, un simple descuido que rompía mi rutina de años, y fue precisamente esa pequeña alteración en mis hábitos la que, sin que yo lo supiera en ese momento, estaba a punto de cambiar mi destino para siempre y exponer una verdad que jamás quise conocer. Cerca de las 2 de la madrugada, en el silencio denso de la noche, escuché a Javier levantarse de la cama con un cuidado excesivo, un movimiento sigiloso que inmediatamente me puso en alerta, como si estuviera haciendo un esfuerzo consciente y deliberado para no romper mi supuesto sueño. Al principio pensé que, como era habitual, se dirigía al baño debido a la edad, pero pasaron varios minutos que se sintieron eternos, y el espacio de la cama a mi lado permanecía frío y vacío, una señal que me hizo dudar de su paradero y del propósito de su salida nocturna. No dije nada, no hice el menor movimiento que pudiera delatar mi vigilia, solo esperé en silencio absoluto, con el corazón acelerado latiéndome fuertemente en el pecho y una sensación extraña y opresiva, como un presentimiento desagradable, instalándose de repente. Escuché entonces la puerta principal abrirse y cerrarse con una suavidad extrema, casi imperceptible, y en ese instante supe, con una certeza helada, que mi marido había salido de la casa en plena madrugada y que su destino no era una necesidad fisiológica. A la mañana siguiente actué como si la noche hubiera sido completamente normal y plácida, manteniendo mi rostro inexpresivo ante Javier, pero por dentro algo esencial en mí se había roto, y una inquietud latente y profunda ya no me permitía estar en paz. Decidí no volver a tomar el medicamento para dormir esa noche, arriesgándome a enfrentar el insomnio que tanto temía, y a partir de ese momento empecé a prestar una atención minuciosa y obsesiva a cada movimiento nocturno de Javier, decidida a entender su secreto. Durante varios días seguidos, la rutina nocturna de Javier se repitió con precisión, él se levantaba a la misma hora exacta, salía de casa con el mismo sigilo y regresaba siempre antes de que el amanecer comenzara a iluminar el condominio, una secuencia que se volvió una tortura silenciosa. Él nunca se molestó en preguntarme si yo dormía bien, ni pareció notar el cansancio reflejado en mis ojeras, ni mucho menos la pesadez y el creciente vacío de mi silencio, ignorando por completo el abismo que crecía entre nosotros con cada noche que pasaba. Una noche, después de días de angustia contenida y de no poder ignorar la evidencia, tomé una decisión que jamás pensé que tomaría en mi vida, la de convertirme en una sombra y seguir a mi marido sin que él tuviera la menor sospecha de que lo estaba observando. Esperé pacientemente unos minutos después de que salió de la casa, asegurándome de que tuviera una ventaja, y luego caminé despacio por el condominio, moviéndome con cautela y usando la protección de los árboles y las sombras de las otras casas para no ser descubierta. Lo vi cruzar el césped directamente hacia la vivienda de Laura, la esposa de mi hijo Daniel, y la confirmación me golpeó con fuerza cuando lo vi sacar una llave propia y entrar en esa casa con total naturalidad, como si fuera la suya propia. En ese momento sentí que el suelo se abría bajo mis pies, mi cuerpo se llenó de un dolor agudo y una sensación de incredulidad absoluta, pero aún así, con una disciplina férrea, me obligué a no hacer ruido, a controlar mi respiración, y a regresar a mi casa en silencio. No lloré esa noche, la traición fue un golpe tan demoledor y el shock tan profundo que mi cuerpo y mi mente se negaron a procesar la emoción, dejándome en un estado de congelación emocional, muda y paralizada en la cama. Durante el día, la máscara de la normalidad fue mi única aliada, obligándome a sonreír y a conversar superficialmente,
pero mi mente era un torbellino que solo pensaba en la imagen de Javier entrando en casa de Laura, analizando cada detalle de la terrible escena. Como yo frecuentaba mucho la casa de Laura para ayudarla y acompañarla cuando Daniel viajaba, conocía íntimamente la disposición del lugar y sabía exactamente dónde instalar algo sin levantar sospechas ni ser detectada por nadie. Con manos que temblaban visiblemente por la adrenalina y la rabia, instalé una pequeña cámara oculta en la sala principal de la casa de mi nuera, logrando camuflarla astutamente entre varios objetos decorativos para que fuera invisible a un ojo casual. Los días siguientes a la instalación de la cámara se convirtieron en una tortura silenciosa, una espera interminable donde cada hora se sentía como un siglo, porque a pesar de haber presenciado la escena, mi mente todavía buscaba desesperadamente que la grabación no confirmara lo que mi corazón ya sabía con dolorosa certeza. Una madrugada, incapaz de resistir más la incertidumbre, revisé las grabaciones nocturnas y vi con mis propios ojos la imagen de Javier y Laura besándose apasionadamente en el mismo sofá donde yo misma me había sentado tantas veces a charlar con ella, un puñal directo a mi alma. Pero la traición más grande y el golpe más vil aún estaban por revelarse, y mi respiración se cortó completamente cuando, al continuar la reproducción, escuché la conversación completa que mantenían con una frialdad y una planificación escalofriantes. Laura le decía a Javier, con una voz extrañamente calmada, que estaba embarazada y, sin rodeos, afirmó que el bebé que crecía dentro de ella era suyo, una verdad devastadora que eliminaba cualquier esperanza de que la criatura fuera hijo de mi Daniel. Ambos amantes hablaban tranquilamente sobre cómo debían engañar a mi hijo, repasando los detalles de su oscura estrategia, con el objetivo de hacerle creer a Daniel que ese bebé era en realidad el fruto esperado de su matrimonio, una mentira monumental. Escuché con horror a mi marido, el hombre que me prometió amor y lealtad, planear minuciosamente las mentiras necesarias, calcular fechas falsas de concepción y hasta ensayar las lágrimas que Laura usaría para manipular emocionalmente a su propio hijo y a su marido. Sentí náuseas intensas, un mareo que amenazaba con derrumbarme, y un dolor físico real y punzante en el centro del pecho, una sensación horrible como si me estuvieran desgarrando el corazón y el alma con cada palabra de su conversación. Esa misma mañana, sin esperar a que Javier regresara de su supuesta cita, llamé inmediatamente a Daniel a su teléfono de trabajo y le pedí que regresara a casa con urgencia, usando un tono que no admitía preguntas ni explicaciones por teléfono. Cuando él finalmente llegó, con una expresión de preocupación en el rostro, lo encerré conmigo en mi habitación para garantizar la privacidad y, conteniendo mis propias emociones, le conté todo, palabra por palabra, sin suavizar ni un solo detalle de la brutal verdad. Acto seguido, le mostré los vídeos completos de la cámara oculta, sin cortar escenas ni minimizar los audios, obligándolo a enfrentar la realidad cruda de lo que su esposa y su padre habían tramado a sus espaldas, exponiendo la magnitud de la mentira. Mi hijo se quedó completamente en silencio, inmóvil en la silla frente a mí, con el rostro pálido y desencajado, sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas que no se atrevían a caer, un dolor mudo que me desgarró el alma al verlo procesar la devastadora verdad. Daniel nunca pudo haber imaginado que su propio padre fuera capaz de traicionarlo de una forma tan cruel e íntima, ni que la mujer que eligió como esposa fuese capaz de orquestar un engaño tan frío y calculado para destruir su vida. Una vez asimilado el impacto inicial, tomamos una decisión firme y conjunta: enfrentaríamos la verdad de inmediato y juntos, sin permitirnos caer en gritos ni escenas dramáticas, pero con la determinación inquebrantable de no tolerar ni una sola mentira más. Llamamos a Javier y a Laura a la sala de estar de la casa, manteniendo la calma que nos daba la certeza de la verdad, y reprodujimos las grabaciones completas de la cámara oculta justo frente a ellos, obligándolos a ver su propia bajeza. Al principio, con una audacia increíble, intentaron negarlo todo, gesticulando y buscando excusas incoherentes, pero las imágenes irrefutables y el audio claro de sus voces los dejaron completamente sin escapatoria ni argumentos para defenderse. Acorralada por la evidencia, Laura finalmente terminó confesando en voz baja el embarazo y admitiendo que Javier era el padre del bebé que esperaba, mientras que mi marido, con la mirada clavada en el suelo, reconoció la relación clandestina que ya duraba meses. No sentí rabia ni deseos de venganza en ese instante de la confesión, solo una tristeza inmensa que me invadió por completo y una claridad absoluta sobre el camino que debía seguir para recuperar mi dignidad y mi paz. Ese mismo día, sin pensarlo dos veces y sin dar espacio a ruegos o súplicas, le pedí el divorcio a Javier,
poniendo un punto final definitivo a décadas de un matrimonio que había resultado ser una fachada llena de engaños. Daniel, por su parte, tomó la decisión inmediata de separarse de Laura, encontrando imposible perdonar una traición tan brutal que no solo afectaba su matrimonio, sino también su relación filial y su confianza en las personas más cercanas. Por un tiempo doloroso, padre e hijo dejaron de hablarse por completo, cortando la comunicación tras el descubrimiento, y en medio de todo ese caos, yo me convertí en el único apoyo emocional y ancla de estabilidad para mi hijo Daniel. Meses después de la confrontación, el bebé nació, y a pesar de la profunda herida de la traición, tanto Daniel como yo, movidos por un atisbo de compasión y humanidad hacia una vida inocente, ayudamos ocasionalmente a Laura con su cuidado, asegurando al menos el bienestar básico del recién nacido. Javier y Laura intentaron vivir juntos bajo el mismo techo después del nacimiento, un intento forzado de formar una familia, pero su relación se había construido enteramente sobre cimientos de mentiras y la pesada losa de la culpa, una base que jamás podría sostener algo duradero. Las discusiones entre ellos se volvieron constantes e inevitables, evolucionando rápidamente hacia un patrón de violencia verbal y emocional, y la intensidad de sus enfrentamientos escalaba peligrosamente con el paso de los días, revelando su incompatibilidad esencial. Un mes después del nacimiento del bebé, una pelea particularmente ruidosa y descontrolada culminó con la intervención de la policía en la puerta de la casa de Laura, alertada por los vecinos ante el temor de un desenlace violento. Ese incidente marcó la ruptura definitiva e irreversible entre Javier y Laura, un punto de no retorno que les impidió cualquier posibilidad de reconciliación o de intentar un regreso a la vida en común, dejando claro el fracaso de su aventura. Daniel, agotado por el drama y decidido a recuperar su vida, optó por enfocarse completamente en el crecimiento y la expansión de su empresa, dedicando toda su energía a reconstruir su camino profesional y emocional desde cero. Con el tiempo y la distancia del pasado doloroso, Daniel conoció a María, una mujer que se destacaba por ser médica, honesta en sus intenciones, respetuosa en su trato y poseedora de una estabilidad emocional que le brindó la paz que tanto necesitaba. Hoy mi hijo Daniel se encuentra en una relación sana y equilibrada, muy lejos del círculo de dolor y toxicidad que casi logra destruirlo, y ha encontrado en María la pareja que realmente le aporta tranquilidad y apoyo. Yo, por mi parte, tomé una decisión igual de importante para mi propia sanación. Vendí la casa que había compartido con Javier y me fui definitivamente de ese condominio, cortando lazos con el lugar de la traición. Necesitaba urgentemente tomar distancia física y emocional de cada rincón y cada recuerdo que me trajera a la memoria esa traición demoledora, buscando un nuevo espacio para iniciar mi proceso de curación personal. Me enfoqué rigurosamente en mi salud, un área que había descuidado por años debido a la ansiedad, dejando por completo los medicamentos para dormir y estableciendo una nueva rutina donde comencé a hacer ejercicio todos los días, priorizando mi bienestar físico y mental. Caminar largas distancias al aire libre, respirar profundamente y cuidar mi cuerpo con dedicación se convirtió en una forma activa y terapéutica de sanar mi alma, liberando las tensiones acumuladas y el dolor emocional que me había paralizado. También decidí retomar una antigua pasión que había abandonado en mi juventud, la costura, una actividad manual y creativa que siempre me había proporcionado concentración y satisfacción personal, volviendo a sentir la tela entre mis dedos. Empecé con pequeños arreglos de ropa para mis nuevas vecinas y algunas conocidas de mi círculo social, trabajando cómodamente desde mi nuevo hogar, utilizando mis habilidades para obtener un ingreso modesto y productivo. Poco a poco, la calidad y el detalle de mi trabajo manual de costura comenzó a ser comentado y reconocido positivamente, lo que hizo que los pedidos aumentaran de manera constante y que las personas buscaran específicamente mis servicios. Hoy, con orgullo y esfuerzo, tengo mi propio y pequeño negocio de costura, un emprendimiento que me proporciona una independencia económica sólida y un sentido de orgullo personal que había olvidado que podía tener. Ya no dependo emocional ni económicamente de nadie, ni de un marido ni de mi hijo, y esa autonomía recuperada me devolvió completamente la dignidad que la traición me había arrebatado. No tengo absolutamente ningún tipo de contacto con Javier desde el divorcio, ni siento el más mínimo deseo de volver a cruzarme con él o de tener noticias de su vida actual, cortando todo lazo definitivamente. Tampoco mantengo relación alguna con Laura, quien quedó completamente excluida de nuestras vidas y de nuestro círculo familiar tras el escándalo, una figura que se desvaneció de mi realidad. Daniel y yo,
como madre e hijo, seguimos unidos por un vínculo inquebrantable, una relación que se fortaleció muchísimo a partir de la adversidad, basándose en la confianza y el apoyo mutuo. Aprendimos de la manera más dolorosa que el lazo de la sangre no es una garantía de lealtad, sino que el amor verdadero es una elección diaria que jamás recurre a la traición, una lección que nos hizo más fuertes y selectivos en nuestras relaciones personales. La pequeña cámara que instalé con tanto dolor y temor no solo grabó el momento exacto de una traición devastadora, sino que también capturó el final necesario de una larga mentira que había consumido mi vida durante años bajo una fachada de normalidad. Hoy duermo profundamente tranquila cada noche, sin la necesidad de tomar pastillas para conciliar el sueño, libre del miedo constante a la verdad oculta y sin cargar el peso de secretos ajenos, encontrando la paz que me había sido negada por tanto tiempo. Perdí a un marido con quien compartí décadas de mi vida, pero a cambio recuperé algo infinitamente más valioso, mi vida misma, mi paz interior, y la certeza absoluta e innegable de que, no importa cuán profunda sea la oscuridad, la verdad siempre termina saliendo a la luz. La venta de la casa y la mudanza no fueron solo un cambio de dirección física, sino una declaración de independencia, un acto radical que simbolizó mi decisión irrevocable de desvincularme del pasado y de las personas que intentaron definir mi valor a través de su engaño. El nuevo vecindario me recibió con anonimato y tranquilidad, permitiéndome construir mi refugio emocional lejos de las miradas curiosas y los rumores malintencionados del condominio que me vio caer y levantarme. Mi terapia no fue en un consultorio, sino en el movimiento de mis manos sobre las telas, y cada puntada que daba era un hilo que zurcía las heridas abiertas de mi corazón, transformando la tela simple en algo hermoso y funcional, un reflejo de mi propia reconstrucción. El pequeño negocio de costura creció orgánicamente, no por publicidad agresiva, sino por la recomendación boca a boca de clientas satisfechas que valoraban la precisión de mi trabajo y la discreción con la que manejaba sus encargos, permitiéndome una interacción social controlada y sanadora. La independencia financiera se convirtió en mi armadura, dándome la libertad de tomar decisiones sin consultar a nadie y sin depender de la pensión de un exmarido que ya no significaba nada para mí. Daniel y María me visitan a menudo en mi nueva casa, y ver la felicidad honesta y la calma en los ojos de mi hijo es la verdadera recompensa, la prueba de que la verdad, aunque dolorosa, sentó las bases para una vida mejor para él. Aunque Javier intentó contactarme en varias ocasiones, buscando una reconciliación forzada o al menos una explicación tardía, fui firme en mi negativa, manteniendo el contacto cero y entendiendo que el cierre de ese capítulo no necesitaba de su participación o de sus palabras vacías. El único lazo restante es el nieto, a quien veo ocasionalmente por un sentido de responsabilidad y amor incondicional, manteniendo siempre una distancia emocional con Laura y Javier durante esos encuentros, asegurando que mi paz no se vea perturbada. Mi vida ahora está llena de la luz tranquila de las mañanas, el sonido suave de mi máquina de coser y la certeza de que mi valor reside en mi resiliencia, no en mi estado civil, cerrando la historia con una nota de victoria personal. La mudanza me permitió redescubrir la alegría de las pequeñas cosas, como pasear por el mercado local, conocer a los vecinos de forma superficial y tomar café sin prisas. Una sencillez que contrastaba fuertemente con la tensión constante y los secretos que sofocaban mi vida anterior en el condominio. La nueva casa es más pequeña, pero está llena de mi propia luz y elección, decorada con mis gustos y libre de la sombra de Javier, convirtiéndose en un verdadero santuario personal donde solo las emociones genuinas son bienvenidas. Dejé de ser la esposa de Javier o la madre de Daniel, para convertirme en Claudia Méndez, la mujer que cose, que camina y que ríe por sus propios motivos, una identidad que había estado dormida por décadas de matrimonio. Mi relación con Daniel se ha transformado en una amistad madura, donde compartimos consejos de negocios y reflexiones sobre la vida, reconociendo ambos que la crisis familiar, aunque dolorosa, nos obligó a crecer y a valorar la autenticidad sobre la apariencia. Ver cómo Daniel y María planifican su futuro con honestidad y respeto mutuo me reafirma que él aprendió la lección más importante, que el amor real no manipula ni oculta, sino que se construye día a día con transparencia y lealtad inquebrantable. Aunque ya no dependo de nadie, decidí hacer un testamento claro y preciso, no por miedo, sino como un acto de control sobre mi propio destino, asegurando que mis bienes y mi legado se dirijan a quienes realmente valoraron mi presencia en sus vidas. En ocasiones, me encuentro mirando las grabaciones de la cámara, no con resentimiento, sino con la frialdad de quien analiza un documento histórico,
recordando que esa evidencia fue la herramienta necesaria para mi liberación, el motor que me impulsó a salir de la prisión emocional. El perdón, si es que llega, será para mí misma, por haber tardado tanto en reconocer el desgaste y la infelicidad, y no para ellos, pues su castigo es vivir con las consecuencias de su propia falta de moralidad y con la ruina de lo que intentaron construir sobre una mentira. Ahora, cada noche que me acuesto en mi cama, sintiendo el silencio y la paz, sé que mi vida es un testimonio de que nunca es tarde para reconstruirse, y que la vejez puede ser un renacimiento más fuerte, pleno y, sobre todo, totalmente digno. Mi pequeño taller de costura ha evolucionado hasta convertirse en un punto de encuentro para mujeres de mi edad, un círculo informal donde, mientras ajustamos dobladillos y elegimos telas, compartimos historias de vida, empoderamiento y los desafíos de la madurez, un espacio de sororidad inesperado. Aprendí a manejar las redes sociales e instancias de Daniel para promocionar mi trabajo, y aunque al principio fue complicado, ahora me divierte ver cómo mis creaciones llegan a un público más joven, demostrando que la edad no es una barrera para el aprendizaje. La confianza en mí misma ha crecido tanto que incluso he comenzado a diseñar mis propias prendas, saliendo del nicho de los arreglos para aventurarme en la creación de moda elegante y cómoda para mujeres mayores, un nicho de mercado desatendido. Físicamente me siento mejor que en los últimos 20 años de mi matrimonio. El ejercicio diario ha erradicado la ansiedad que me obligaba a medicarme, y mi mente está aguda y despejada, disfrutando de la lectura y de los desafíos intelectuales que antes no tenía tiempo de atender. Recientemente, he considerado la idea de viajar sola, una noción que me habría aterrado en el pasado, pero que ahora veo como la próxima gran aventura, un símbolo tangible de mi total liberación de las cadenas del compromiso fallido. Aunque no busco activamente una nueva pareja, he conocido a personas interesantes en mis actividades, y por primera vez en mi vida, estoy abierta a la posibilidad de una compañía sana, basada en la amistad y el respeto mutuo, sin las presiones de un matrimonio tradicional. La casa de Laura y Javier, en el antiguo condominio, finalmente se vendió y se fue a manos de una familia joven, eliminando el último vestigio físico de esa etapa oscura de mi vida, un cierre que sentí como una exhalación de alivio profundo. El destino final de Javier no me interesa, pero el hecho de que su nueva vida esté marcada por el conflicto y la inestabilidad con Laura es una confirmación de que la felicidad no se puede construir sobre el sufrimiento ajeno, y que la verdad siempre reclama su precio. Hoy, mi enfoque es el presente y la construcción de un futuro sereno, donde cada día es una oportunidad para la gratitud y la reafirmación de mi fuerza interior, una mujer que sobrevivió a una gran mentira y se encontró a sí misma en el proceso. El éxito de mi pequeño negocio me obligó, gratamente, a buscar un local comercial más grande cerca de mi nueva residencia, un espacio bien iluminado que ahora es mi estudio y boutique, un lugar donde ejerzo mi creatividad con plena libertad y sin las limitaciones de trabajar desde casa. La inauguración fue un momento emotivo, con Daniel y María a mi lado, un verdadero triunfo personal que demostró que mi segunda etapa de vida no sería de resignación, sino de florecimiento y ambición controlada. Contraté a una asistente joven y entusiasta, cuya energía me inyecta vitalidad y me mantiene al día con las nuevas tendencias, delegando tareas administrativas para concentrarme en lo que realmente disfruto, el diseño y la costura. Mi salud, tanto física como mental, es mi nueva prioridad, y me he unido a un grupo de senderismo local, explorando los parques y montañas cercanas, un ritual que me conecta con la naturaleza y me recuerda la belleza de la vida sencilla, lejos del drama. Los viajes que planeé comenzaron a materializarse. Mi primer destino fue un viaje en solitario por la costa sur de España, una experiencia que reafirmó mi capacidad de resolver problemas y disfrutar de mi propia compañía en un entorno completamente nuevo y fascinante. En esa travesía, aprendí que la soledad no es sinónimo de tristeza, sino de paz y de la oportunidad de escuchar mi propia voz interior sin las distracciones del pasado. La relación con mi nieto, el hijo de Laura y Javier, sigue siendo delicada pero estable. Mantengo un amor incondicional hacia él, asegurándome de que conozca un lado de la familia basado en el afecto genuino, aunque siempre manejando los encuentros a través de intermediarios para evitar tensiones innecesarias con sus padres. Decidí que mi rol es ser un refugio de calma y normalidad en su vida, una figura que le ofrece estabilidad sin involucrarse en las turbulencias emocionales de Javier y Laura, protegiendo mi paz mientras extiendo mi cariño. Con el tiempo, mi nieto ha empezado a buscarme por iniciativa propia, un indicio de que valora la tranquilidad y la verdad que encuentra en mi hogar,
un lazo que me llena de esperanza. Javier y Laura, según las esporádicas noticias que llegan por canales indirectos, siguen en un ciclo destructivo de rupturas y reconciliaciones efímeras, incapaces de encontrar la estabilidad porque su unión nació de la deslealtad y el engaño, una confirmación de que sus vidas no son mi problema. La compasión que siento por ellos es distante, desprovista de dolor o resentimiento, la indiferencia que se siente por figuras que ya no tienen poder sobre mi bienestar emocional. Mi vida se ha vuelto tan plena que los recuerdos del pasado se han desvanecido en una neblina distante, reemplazados por los planes de mi próximo diseño, de mi próxima caminata o de mi siguiente viaje. Hace poco, celebré mi cumpleaños de una forma que nunca había hecho. Organicé una gran fiesta en mi estudio, rodeada de amigas, clientas y mi familia, sintiendo un calor humano auténtico, el verdadero sentido de pertenencia que el matrimonio no me dio. Brindé en voz alta por la segunda oportunidad y por el coraje de elegir la verdad, un acto que selló públicamente mi sanación y mi gratitud por la vida que construí con mis propias manos. Mi historia, la que comenzó con una traición, se ha convertido en una narrativa de supervivencia y empoderamiento, un recordatorio de que la vida tiene capítulos inesperados, pero siempre se puede escribir un final feliz y digno. La cámara oculta, la herramienta que detonó mi liberación, la guardo en una caja, no como un trofeo de guerra, sino como un amuleto contra la ingenuidad, un recordatorio silencioso de que debo confiar en mi intuición y jamás ignorar las señales de alarma. El divorcio me quitó un título, pero me dio un nuevo nombre, el de mujer fuerte, resiliente e independiente, una identidad que llevo con mucho más orgullo que el de esposa. El mayor regalo es mi capacidad de dormir sin pastillas, con la conciencia limpia y el corazón ligero, sabiendo que la paz que tengo no es negociable ni depende de la aprobación de nadie. Mi relación con Daniel ya no es la de una madre que consuela, sino la de una consejera sabia, alguien que ha navegado la tormenta y puede ofrecer perspectiva, un lazo que se basa en el respeto mutuo por las decisiones individuales y la admiración por la fortaleza del otro. Planeamos un viaje madre-hijo con María, un gesto de integración total que simboliza el nuevo y sano núcleo familiar que hemos formado, dejando atrás los roles tóxicos del pasado. La lección de la traición fue que el amor propio es el ancla más segura, y que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre la única puerta hacia la libertad. Mi independencia me ha llevado a involucrarme en causas sociales que antes ignoraba por estar absorbida en la vida doméstica. Ahora dedico parte de mi tiempo y mis ganancias a apoyar un refugio local para mujeres que, como yo, buscan reconstruir sus vidas después de una traición o un abuso. Compartir mi historia, aunque solo sea de forma anónima, se ha convertido en una fuente inesperada de fortaleza, demostrando a otras mujeres que la edad no es una limitación para empezar de nuevo y que el final de un matrimonio puede ser el inicio de una vida mucho más auténtica y feliz. Esta nueva faceta de activismo discreto me ha brindado un propósito más grande que la costura, un legado de resiliencia y esperanza. El anillo de matrimonio, un símbolo que un día representó una promesa, fue discretamente vendido y el dinero se invirtió en una máquina de coser industrial de última generación para mi estudio. Un reemplazo que simboliza perfectamente mi cambio de prioridades y el valor que le doy ahora a mi trabajo sobre las apariencias. Esa máquina, poderosa y eficiente, representa mi nueva relación, una de total compromiso con mi propia prosperidad y autonomía, una unión que nunca me traicionará ni me decepcionará, y que me brinde ingresos tangibles. En un acto final de cierre, quemé simbólicamente los pocos objetos personales de Javier que quedaron por error en mi mudanza, liberando cualquier energía residual del pasado y cerrando esa puerta para siempre. Con el tiempo, he aprendido a mirar a Javier, cuando lo veo de lejos en alguna ocasión esporádica relacionada con el nieto, no con dolor, sino con una profunda lástima por la vida que eligió, una existencia marcada por la desconfianza y la falta de integridad, sabiendo que yo gané la verdadera libertad. Mi victoria no es su fracaso, sino mi paz, y eso es una distinción crucial que me permite seguir adelante sin resentimiento, entendiendo que mi destino es de crecimiento mientras el de ellos quedó estancado en la mentira. Estoy agradecida por la crisis que me forzó a la introspección, porque sin ese golpe, habría vivido el resto de mis días en una cómoda pero asfixiante ilusión. Mis mañanas ya no comienzan con la ansiedad de fingir o la incertidumbre de la noche anterior, sino con un café tranquilo en mi terraza, planificando mis diseños y leyendo noticias, disfrutando de la quietud y la claridad mental que solo la verdad puede ofrecer. La casa, el negocio, mi salud y mi círculo íntimo.
todo lo que me rodea ahora es auténtico y elegido por mí, una arquitectura de vida sólida construida con ladrillos de honestidad y esfuerzo personal. Me despido de esta historia con la certeza de que la Claudia que comenzó la narración se ha ido, dejando paso a una mujer mucho más fuerte y completa. La verdadera lección final es que el mayor acto de amor propio es negarse a participar en una mentira que te destruye, y que la única relación que realmente merece ser salvada es la que tienes contigo misma, porque esa es la única que durará hasta el final de los días. Hoy mi corazón está lleno, no de romance, sino de la profunda satisfacción de haber recuperado mi voz y mi vida, y eso es una victoria que vale más que 30 años de falsas promesas.